Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando un nuevo año. Generalmente las familias están luchando al comienzo del año en problemas de lo económico. Se le llama la cuesta al inicio del año. Por eso tenemos que ir a la enseñanza que Jesucristo vino a dar hace 21 siglos aquí a la tierra, y están registradas en la Biblia, un manual de enseñanza que tiene que ver con la vida económica de la familia. Hablar de economía es hablar de la comida, el alimento en casa. Dios ha establecido que haya siempre comida en la familia, y todo comienza a través de la semilla que Dios da. Nadie, ningún ser humano puede crear la semilla. La semilla es creación absoluta de Dios y Dios la da. Es la enseñanza. Dios la da a la persona que va a sembrar la semilla. La semilla no es para comerla, sino para sembrarla, porque a través de la semilla viene la cosecha. La cosecha al final del año tiene que hablar de prosperidad, de bienes y riquezas. Por eso tenemos que hablar de la semilla que Dios proporciona durante un año para que cada familia pueda vivir bien en todo aspecto de su vida, en el aspecto financiero, en el aspecto de la comida misma, porque si hay dinero, hay forma de comprar la comida. Y si queremos mantenernos en las bendiciones que Dios ha establecido en Jesucristo, tenemos que ir a el conocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cristo venció toda maldición de pobreza, de ruina, toda maldición de escasez, toda maldición ocasionada por el pecado de Adán. Así que hay semillas que debemos conocer, y hoy hablaremos de 3 semillas en particular. Dios da semilla a el hombre o a la persona que va a sembrar esa semilla para tener su propia cosecha durante todo un año. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hablaremos de la semilla. Pues sí, Dios da semilla al que siembra. Al que la va a sembrar. Y pregunto, ¿y el que no siembra? No podrá comer, porque la semilla es para tener para comer. Si no se siembra la semilla, eso es trabajar. Si no se trabaja la semilla, no va a haber comida en casa. Y son los problemas que hay hoy en cuanto a la violencia que se ha generalizado por personas que le están quitando el fruto del trabajo a otras personas. Se le llama robo. Estamos viendo cómo hay mucha delincuencia por el pecado que está en la codicia, el amor al dinero, y hay mucha corrupción. Entonces, las personas no trabajan, sino están buscando cómo quitarle el fruto del trabajo a otra persona. Así que por eso es necesario saber que Dios no hace diferencia de personas. Acepción de personas. Dios le da semilla a cada persona. Cada persona que nace en el planeta Tierra, Dios la califica para ser un receptor de semilla, para trabajar la semilla. Fuimos creados para trabajar, por eso Dios nos puso 2 manos, tanto al hombre como a la mujer. Tenemos 2 manos y se le conoce como, en términos laborales, mano de obra. Mano de obra. Vamos a poner por obra nuestras manos para tener el resultado del trabajo, el salario y la comida. Así que Dios es Dios de la economía. Así es. Entonces, por eso tenemos que poner manos a la obra para que nosotros también podamos cosechar. Trabajar la semilla. Y cosechar. Ahorita vamos a hablar de 3 tipos de semillas. Así es. Sí, lo que pues, también tenemos que saber es el proceso, ¿no? Porque el sembrar y cosechar es un proceso y no se puede
como bien decías, no se puede sembrar nada y esperar algo. Para esperar algo hay que sembrar. Y el que tiene el control de la semilla es Dios. Ni el agricultor ni el trabajador tiene control de la semilla. Nada más siembra la semilla y del resto Dios se encarga. Por eso el ciclo de la agricultura empieza en otoño, que es cuando tiene que sembrar la semilla, y para ello tiene que esperar la lluvia temprana que dice la Biblia, ¿no? La lluvia Yore en hebreo, que es la primera lluvia de otoño. Entonces tiene que esperar la lluvia temprana para entonces sembrar la semilla, y prácticamente tiene que esperar el resultado el trabajador hasta la primavera, porque de ahí viene el invierno, cuando no se puede hacer nada, en algunos lugares neva, así que prácticamente el agricultor lo que tiene que hacer es reposar, disfrutar lo que Dios le ha bendecido en la siembra pasada, pero ahora sí tiene que depender de Dios. Es Dios el que trabaja en el invierno, mientras los agricultores descansan. Y prácticamente lo único que puede hacer el agricultor pues es tal vez limpiar el terreno cuando se pueda, orar, hablar la palabra, pero no puede ser más. Pero puede sembrar la semilla. No, porque ya la semilla la sembró. Pero y aquí, luego regarla. Sí, pero aquí es invierno. O sea, lo que estamos diciendo es que no hay forma que el agricultor pueda cuidar una semilla o hacer algo la semilla que está en bajo invierno. Así es. Pero Dios sí trabaja. Dios trabaja con la semilla bajo la tierra. Bajo la ya tierra. sembrada, pues. Sí, Dios lo que hace... de ahí Jesucristo viene, dijo, si la semilla no cae en a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Sí, de ahí viene la palabra sementera, que tiene que ver con lo que está abajo en la tierra, lo que se sembró. Dios es el que va a hacer de bendecir tu sementera, es decir, que Dios va a hacer que esa semilla se expanda al norte, al sur, al este, al oeste, y cuando llegue la primavera, el agricultor mismo se va a sorprender, porque él nada más sembró en una parte de la tierra y ahora está viendo que se ha extendido ahora sí a ambos lados, más de lo que él pensaba. Por eso tiene que esperar después la lluvia tardía, ahora sí, que es la lluvia Malkosh, que es la de primavera, para que entonces empiece a florecer, todo lo que está abajo florece. Bueno, sí, ese es el verano, cuando ya el fruto está maduro, pero primero tiene que esperar la lluvia tardía para que el fruto florezca, y así los animales cantan, los pájaros cantan. Eso sería en primavera. En primavera, exacto. Y ya después llegamos a vamos a decir, la última etapa que dices, que es la maduración, que es en verano, que tiene que ver con Pentecostés, es decir, cuando la mies está madura, cuando se necesita obreros para ir a la siega, porque si no se envía obreros se puede perder ahora sí la cosecha de todo un año, y se vuelve a repetir el proceso en otoño de nuevo. Sí, vayamos a la Biblia para conocer estas verdades que estás hoy hablando. Están en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 11 al 12. Allí habla de la tierra que Dios nos asigna para tener la cosecha. Hay que cosechar en la tierra asignada de Dios. Todos los que hoy estamos viviendo en la tierra vivimos en un territorio llamado ciudad o nación. Estamos repartidos en todas las naciones del planeta Tierra, y todas las naciones Dios las ha bendecido. Cada nación tiene una determinada bendición de Dios. Aquí en México tenemos tierra suficiente para sembrar todo lo que es el norte. Hay todo un lugar donde están los granos, donde se puede tener esa cosecha, pero también hay en tierra tenemos oro, plata, tenemos valles, montañas, tenemos animales de la selva, tenemos litorales en el este y el oeste, lo que es el Atlántico, el Golfo de México, tenemos el Pacífico,
tenemos tantas bendiciones que Dios estableció aquí en la nación de México. Y la historia habla que cómo han sacado ciertos recursos de México y aún así México sigue teniendo muchos recursos para satisfacer las necesidades propias de su población y compartir con otras personas. Así que Dios es Dios de bendición en cada nación. Por eso dice la Biblia que Dios está vigilando cada nación. Está vigilando durante un año. Estamos en el calendario de Occidente y estamos comenzando un año en enero para terminar en diciembre. Por lo tanto, los ojos de Dios están atentos a la cosecha de todo un año en una nación. La Biblia da principios de estas verdades y por eso cada nación debe poner atención en la agricultura, porque de la tierra viene la comida. Y Dios ayuda al agricultor con la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y Dios es el Dios de la cosecha y por eso dice la Biblia que al final del año hay mucha cosecha. Dios estableció una fiesta al final del año. Se le conoce como la fiesta de la cosecha, que es la fiesta de tabernáculos, que es una fiesta de alegría, porque hay abundancia de comida. Dios cumple sus promesas, así que toda persona debe conocer al Dios de la tierra, al Dios de las naciones, al Dios de la semilla, al Dios de la lluvia, al Dios de la cosecha. Porque siguiendo las leyes de Dios, las instrucciones dadas por Dios, a esto vino Jesucristo, a enseñar todo ello. Así que cuando se cumplen estas leyes, habrá mucha cosecha. Vamos a leer lo que está en Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 11 al 12. Habla de la tierra que Dios vigila, los cielos están abiertos. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Desde el principio del año hasta el fin, los ojos de Dios están vigilando la cosecha, desde que se siembra la semilla hasta que se recibe el fruto de la tierra. Dios manda dos lluvias, la lluvia de otoño, que es la primera lluvia, y la lluvia postrera última, la lluvia de primavera, me gustaría, que anuncia ya que viene la siega, la cosecha. El 11:13 porque dice algo importantísimo para la cosecha. Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Todo está en función a la palabra de obediencia. Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Y todo comenzó con Adán. Adán recibió la palabra de Dios, pero desobedeció la palabra de Dios. Y tenemos las consecuencias hasta el siglo XXI, porque hay personas que no conocen todavía de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, no conocen de Dios. Así que debemos conocer la palabra de Dios. Este Ministerio de Comunicación de la Voz de la Alianza habla de la palabra de Dios.
enseñamos de lo que las Escrituras enseñan. Por eso hoy estamos hablando de la importancia de la semilla al comenzar un año. Muchas familias están luchando en su economía al comienzo del año. Pero quiero decirte, amigo, amiga, que hay solución a tu problema. Jesucristo vino a dar solución a cualquier problema del hombre en la tierra. Dios está vigilando cada nación, está vigilando la cosecha y todo está en función a la obediencia. Hay que conocer la palabra de Dios. Porque Dios también vigila a cada persona. Así y es. lo que siembra. Lo que siembra. Y cómo se porta. Dios está allí de por medio. El Salmo 65 nos habla cómo Dios obra durante el año. Vamos a leer el Salmo 65, versículos del 9 al 11. Habla de la bendición de Dios, cómo Dios obra desde el cielo para ayudar al agricultor en la tierra, al hombre en la tierra. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Aquí está cómo Dios durante un año está vigilando la semilla, el grano que Dios da. Los granos son semillas. Dios da semilla al que la va a sembrar. Y Dios está enviando la lluvia. Dios donde da semilla hay al que agua, siembra. Dios da semilla al que siembra. al que la va a sembrar. Donde hay agua, donde hay lluvia, hay crecimiento de la semilla. Y comida. Necesitamos agua. Y el comida, agua ¿no? es Ahí fundamental. ¿Mande? Y comida también, bueno, ahí lo dice, ¿no? Es Sí. el alimento. Dice el versículo, por ejemplo, 12 y 13, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Sí, estos últimos versículos hablan ya de la cosecha. O sea, terminó el otoño, terminó el verano, el otoño, y ahora hay que celebrar la cosecha. Por eso dice, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, eso es alegría, eso es fiesta, y aún cantan. Así que Dios está vigilando cada nación en su agricultura. Versículo 11 dice, tú coronas el año. Un año Dios lo corona con bienes y riquezas. Con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Por eso hoy hablaremos de la semilla que Dios da para que se siembre. Y podemos conocer en una parábola cómo Dios obra en el crecimiento de la semilla bajo tierra. Podemos leer la parábola dicha por el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29. Allí Jesucristo vino a dar conocimiento cómo la semilla dada por Dios estará creciendo para formar el fruto. En un fruto hay muchas semillas. Se siembra una semilla, pero el fruto, cuando ya la tierra da ese fruto, traerá muchas semillas para sembrar la tierra nuevamente. Y si era una semilla, ahora en un fruto pueden haber 5 semillas, habrán una multiplicación. Sí. De 1 se multiplicó a 5. Y ahí nos vamos. El agricultor sabe cómo opera estas acciones en cuanto a la agricultura, en cuanto a la semilla. Vamos a leer lo que Jesucristo enseñó en esta parábola. Marcos 4, 26 al 29. Tú lees. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta
de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No, ahí no Porque puede actuar el hombre. ahí no. No es tarea del hombre, eso es tarea de Dios. La tarea del hombre es sembrar. Es sembrar, esa Nada es su más. tarea. Sí. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Ahí está todo este proceso establecido por Dios. Y Jesucristo vino a dar conocimiento de este proceso. La semilla la da Dios, y cuando el sembrador la siembra, cuando el agricultor la siembra, Dios empieza a trabajar en la semilla hasta que la tierra da hierba, espiga, llena de fruto, llena de grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, entonces se mete la hoz, porque ya la mies está lista para... Pero el la hombre cosecha. tiene parte, porque el hombre debe sembrar. Sí, Luego Dios hace todo el proceso en la semilla y luego el hombre la tiene que así cosechar. es. O sea que el ejemplo central está en la agricultura. La primera actividad económica que Dios estableció La en la agricultura, tierra sí. al hombre fue la agricultura. Así es. Ahora vamos a analizar 3 tipos de semilla que debemos conocer, porque estamos en el siglo XXI. Estamos en un tiempo donde no todos somos agricultores, Así es. pero de una u otra manera tenemos que trabajar para comer. Unos trabajarán en una actividad empresarial, otros en un negocio determinado familiar, otros en una institución pública administradores, o maestros. privada, sí, o otros tendrán un propio desempeño individual, o sea, ellos mismos trabajan para sí mismos, pero Dios es el que da talentos, dones y talentos para ponerlos en acción, para que haya un salario y obtengamos Él da semilla al que siembra. la comida. Sí, así que esa es la semilla que debemos sembrar. 3 tipos de semilla que Dios da para sembrarla. Número 1, la semilla financiera. Es algo que debemos conocer. Dios anda buscando inversionistas en el planeta Tierra. Inversionistas. Dios tiene que ver con el dinero. El dinero no es creación del hombre, es idea de Dios. Y Dios la estableció como un recurso para el hombre en la tierra. Así que debemos conocer cómo debemos manejar el dinero. La segunda semilla es la semilla agrícola de la cual hemos estado hablando, donde el agricultor recibe la semilla y la siembra. Y la tercera semilla, que es la fundamental, porque esa semilla nos lleva a la vida eterna, es la semilla de la palabra eterna de Dios, es la semilla del Evangelio, que hay que sembrar el Evangelio en el corazón de personas, ganando a las personas que están viviendo en su pecado, apartadas de Dios, y rescatarlas del pecado y traerlas al reino de Dios, a la eternidad con Cristo Jesús. Es el mejor trabajo que podemos tener. Pero para ello, primero tenemos que trabajar en lo secular. Por eso las familias, generalmente los padres de familia, mandan a sus hijos a las escuelas para prepararse. ¿Para qué estudian? Para que un día salgan al mercado de trabajo a trabajar, para tener un salario, tener un recurso económico para la comida. Y para mantener la familia. Para el mantenimiento Así de la es. familia. Y cuando un joven soltero llega a la etapa y quiere establecer una nueva familia, entonces sabrá que tendrá que trabajar, tener el recurso económico para mantener 2 bocas, y después 3 bocas, y después 4 bocas. Son principios establecidos en la palabra de Dios. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, Dios nos bendice.
La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 10 al 11, allí habla que el que da la semilla es Dios, Sí. cualquier tipo de semilla, semilla financiera, semilla agrícola y la semilla del Evangelio vienen de Dios. Y Él da 9, semilla al del que 10 al siembra 11. y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí Pero el que da la semilla es Dios. Para que la, Pero la da la al que sembremos. siembra. Sí, se siembra la semilla para obtener el resultado, la multiplicación de la semilla. Si O sea, es semilla... si alguien con esa semilla no la siembra, se la come, quizás no va a tener No para va a comer. tener recursos. Pues no va a tener recursos. Si estamos hablando del La semilla es dinero, para sembrar, si para una que persona produzca. recibe dinero y no lo invierte en donde Dios determina que haya inversión, entonces no podrá tener recursos económicos. Así es. Y cuando una persona no tiene recursos económicos, entonces anda buscando cómo pedir prestado dinero a otras personas y allí viene la deuda. Por eso la bendición de dar, o sea, el ofrendar a Dios, el diezmar a Dios. Es que allí está, Ahí está la llave la de la respuesta, economía sí. de Dios. Así es. Porque la economía del hombre no habla del diezmo. El diezmo solamente en la economía de Dios. Dios. El que sigue las instrucciones verá el resultado. Diezmo de ofrendas. Sí. Así que vamos a hablar un poquito de esta semilla financiera en una parábola. Jesucristo habló de esta parábola y le hemos puesto la parábola del inversionista. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 15. Jesucristo está hablando de dinero en esta parábola. Cuando la Biblia parábola de los habla de talentos. talento, un talento representa dinero. Dinero, sí. Un talento representa dinero y ahí está, un talento representan 6,000 dracmas, que es dinero. En la parte superior tenemos dos monedas, la moneda del talento y la moneda del dracma en los tiempos de Jesús. Jesús está enseñando hace 21 siglos acerca del dinero y ese era el dinero corriente, el dinero que se usaba en ese tiempo, y Jesucristo está hablando de acuerdo al tiempo que le tocó vivir y habla de un talento, 6,000 dracmas que representan 6,000 días de trabajo. Tremendo. 6,000 días de trabajo, un solo talento. Así que debemos saber que la Biblia es un libro de mucha enseñanza y todo comienza con el conocimiento del recurso económico. Cuando nosotros nacemos en el planeta Tierra, nacemos sin nada y poco a poco vamos adquiriendo recursos. Lo primero que conocemos es el trabajo de lo secular, es el trabajo donde debe haber un salario. Nuestros padres trabajaban, tenían recursos económicos para mantenernos en familia. Lo primero que conocemos es el trabajo en lo secular, el dinero para tener para comer. Todo esto viene de Dios, Dios lo estableció. Ya cuando recibimos después el Evangelio de Jesucristo, conocimos otro trabajo. Pero el primer trabajo es el trabajo donde debe fluir el dinero. Y por eso Jesucristo habló de Talento. esta parábola Parábola que de talento. habla del dinero o Sí. de los talentos, Talentos. y tiene que ver con inversionistas, porque volvemos al principio. Dios Sí. da semilla ¿a quién? Al que siembra. Al que la va a sembrar. que Entonces Dios da dinero ¿a quién? A la persona que va Que la va a ofrendar. invertir. Sí. El dinero es para invertir. Es lo que dice Mateo 25, versículos 14 al 15. Sí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad,
y luego se fue lejos. A cada uno le repartió los bienes. Bienes y riquezas son repartidos. La herencia. Hay una herencia que se reparte, por eso es mucho dinero. Si un talento son 6,000 dracmas, 6,000 días de trabajo, pues 5 talentos son 6 por 5, 30,000 días de trabajo. Así que es toda una herencia. Dice la Escritura entonces que a cada quien, esto es importante conocerlo, a cada quien le repartió el dinero de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. De administrar el dinero. Porque no puedes darle 1,000,000 de pesos a una persona que no conoce pues cómo administrar ni 1,000 pesos. Entonces, de acuerdo a la capacidad de administración, la capacidad de mayordomía, porque el hombre fue creado para administrar. De acuerdo a esa capacidad de administración, Dios reparte el recurso. Y dice la Biblia que a uno le dio, ¿cuántos? A uno dio 5 talentos. A uno 5, a otro 2 y a otro 1. 5, 2 y 1. Vamos a ver el resultado. Al final del tiempo regresó el Señor. Esto es importante entenderlo. Jesucristo hace 21 siglos se fue al cielo, va a regresar a pedir cuentas. Nosotros aquí en la tierra fuimos llamados para ser mayordomos. Tenemos que dar cuenta al Señor Jesucristo a su regreso. ¿Quiénes darán cuenta? Todo ser humano. Así es. Los que nacieron en el planeta Tierra y también nosotros, los cristianos, todos daremos cuenta delante de Dios. Vamos a leer Mateo 25 del 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí está entonces la acción o el trabajo que hicieron o la inversión que hicieron estas personas. El que recibió 5 talentos lo invirtió. Otros, los 5, Y recibió otros 5. Eso se llama multiplicación. Invierte 1 y recibe 5. Entonces el que recibió 2 también lo invirtió. Pero el que recibió 1 dijo, no, lo guardo en el colchón. Y ahí los primeros duplicaron prácticamente lo que recibieron, de 5 a 10 y de 2 a 4. Así es, porque Dios es Dios siempre de multiplicación. Por eso se enseña que la semilla se siembra para la multiplicación. El que multiplica es Dios. Así que aquí está lo que hicieron. Vamos a ver qué fue lo que se dijo para cada persona en el cumplimiento de la inversión. En Mateo 25, del 19 al 21, habla con la persona de los 5 talentos. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Jesucristo o el Señor le dijo, ha sido un siervo fiel y sobre poco que recibiste, porque el dinero delante de Dios no es nada. Porque Dios es el dueño del oro y la plata, todos los bienes y riquezas vienen de Dios. Y dice aquí que el Señor le dijo, sobre poco has sido fiel. Sobre 5 talentos has sido fiel, pero cumpliste, invertiste, te pondré entonces en alto. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Así es. Así que esto mismo lo repitió el Señor con el de 2 talentos, pero vamos al del un talento. Versículo 24 al 30. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor,
Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces respondiendo el Señor o su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debiste o debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarlo en las afueras, en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor está pidiendo cuentas de los talentos o de los dones que el Señor ha puesto en el ser humano. Cada ser humano tiene dones y talentos para desempeñarse en una función. O sea, nadie puede decir que no tiene un talento. Aquí en la tierra, todos tenemos. Nadie puede decir que no tiene talento. Nadie. Todos tenemos un Ahora, talento. ¿qué estás no el haciendo? talento que habla aquí, sino tiene que ver con ese don especial que Dios pone para el servicio. En su vida, pues, de cada uno. Entonces, ahora, ¿qué estás haciendo con ese don? Así es. Entonces, Jesucristo Porque Dios va a pedir cuentas. y va a pedir cuentas de todo ello. Y aquí hay un principio económico muy importante a conocer. En las universidades se estudia una área que se llama, una ciencia que se llama ingeniería económica, que habla del valor del dinero a través del tiempo. No es lo mismo el dinero hoy que el dinero en un año. Va perdiendo su valor. Así que por eso el interés tiene que ganarse para ir equilibrando el valor del dinero, que el dinero no pierda su valor. Hay un equivalente. Entonces aquí, por eso Jesucristo está hablando de esa equivalencia. Debiste haber dado el dinero a los banqueros para que el dinero ganara un interés. Interés. Y entonces me dieras el capital más lo ganado. Intereses. Sí. Así que aquí está hablando de principios que hoy podemos conocer en la economía del hombre. Todo eso está aquí en la Biblia. No lo creó el hombre, no lo inventó el hombre. No lo inventaron las universidades. Ni los banqueros. Lo único que ha sucedido en las universidades es descubrir lo que está en la Biblia, la palabra de Dios, los principios de la vida humana que están en Dios. Dios creó al ser humano con la necesidad de comer, la necesidad de tener un trabajo y tener un salario. Aquí está entonces Dios hablando de tener el resultado después de dar los talentos. Sí, aquí la parábola de los talentos se liga con lo que es Mateo 24 y 25, que son dos capítulos que nos habla de la venida del Señor Jesucristo. El regreso, y este es prácticamente el desenlace que habla acerca de la parábola de los talentos. Sí. Vayamos por el tiempo a la enseñanza también que Jesucristo dio acerca de la inversión, porque Jesucristo dijo, bueno, hay que ser sabios para la inversión. Y Jesucristo dijo, bueno, si ustedes invierten en los bancos del planeta Tierra, allí hay ladrones. Aquí en la Tierra hay un personaje que se llama el diablo, él es un ladrón y opera a través de personas que conocemos como los ladrones de los bancos. Entonces hay que tener cuidado. Y el Señor dijo, yo les enseño que mejor inviertan en el banco de Dios. Allí los ladrones no entran. Y esto tiene que ver con invertir en el reino de Dios, tiene que ver con la ofrenda que presentamos en las iglesias, en los ministerios, los diezmos. Es una inversión, el diezmo es una inversión en el reino de Dios, la ofrenda. ¿Y qué dijo Jesucristo? Mateo capítulo 6, vamos a leer versículos 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por eso el hombre decide dónde quiere invertir su dinero, en la tierra o en el cielo. Lo más importante dice que a donde esté su dinero está su corazón. Ah, sí, desde luego. Entonces sí, tiene que ver, eso es muy importante porque... Pero el Señor mismo está diciendo, sí, aquí en la tierra habrán problemas. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Hay corrupción en el ser humano. Hay codicia, avaricia, y hay muchos ladrones que están robando, hurtando el dinero. Así es. Entonces, aquí está la enseñanza, haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla, no hay ladrones, allí nadie puede entrar. Que corrompan, y donde no hay ladrones, sí, entonces, ni minan ni hurtan. Tiene que ver con el diezmo y la ofrenda. Así que aquí tenemos una enseñanza importante de una semilla. El diezmo es una semilla, la ofrenda es una semilla. Donde sembremos, tendremos el resultado. Así que hay mucha enseñanza, la semilla financiera, la semilla agrícola y la semilla de predicar el evangelio. Jesucristo, hablando del cambio que hubo en el trabajo, Jesucristo tuvo ese cambio. Jesucristo durante 30 años vivió como hijo de familia, trabajó como carpintero, fue el carpintero de Nazaret, tomó el oficio de su padre que Dios puso aquí en la tierra, José, y Jesucristo fue carpintero porque tenía que trabajar en lo secular para tener dinero, para alimentar a su mamá y a todos sus hermanos en su casa. Así que llegando los 30 años, Jesucristo fue ungido, fue bautizado, fue ungido, y a partir de los 30 años comenzó otro ministerio. Empezó a trabajar en el reino de Dios para Dios el Padre. Y Jesucristo está hablando de ese trabajo. Juan capítulo 6, versículo 27, Jesucristo, todo esto es enseñanza de Jesucristo, el que venció al diablo en la cruz, el que derrotó al enemigo, al ladrón. En la cruz del Calvario fue derrotado Satanás. Ahora en Jesucristo está la victoria. Y el que sigue las instrucciones de Jesucristo vivirá en las bendiciones de Dios durante todo el año. Jesucristo está manifestándose en su palabra, por eso debemos leer la Biblia todos los días, y quien nos ayuda a entender todo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que está con nosotros para enseñarnos de Cristo, las palabras de Cristo. Cristo dijo, Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí tenemos otro tipo de comida, la comida espiritual, la comida de vida eterna. Fue la voluntad de Dios el Padre que se trabajara en el reino de Dios. Por eso la iglesia está cumpliendo este llamado de predicar el evangelio en todas las naciones, sembrando la semilla del evangelio. Es la voluntad del Padre. En Juan 6, 38 al 40, Jesucristo dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad de Dios el Padre. ¿Cuál fue la voluntad de Dios el Padre? Versículo 39. De todo lo que me diste, no pierda yo nada. Que no se pierda ningún pecador. Sino que lo resucite. Dios ama a los pecadores. En el día postrero. De tal manera amó Dios a los pecadores que envió a su Hijo para que todos ellos sean salvos. Sí. Entonces, esta es la voluntad. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la semilla de vida eterna que todo cristiano debe sembrar. Por eso, amigo, amiga,
Hay que renunciar a todo lo que nos aparta de Dios, hay que renunciar a todo pecado, arrepentirse y aceptar a Jesucristo. Cristo es la semilla de Dios el Padre que vino a ser sembrada en esta tierra. En la cruz del Calvario murió, pero resucitó para que hoy se predique este evangelio. Y cuando aceptamos a Jesucristo, empezamos a conocer muchas bendiciones que tienen que ver con lo financiero, que tienen que ver con lo laboral, con lo familiar, y podemos entonces caminar en fe. Sí. Así que hay que creer en Jesucristo. No olvide mañana nuestro servicio online, 12 del día. Les esperamos. Amén. Dios les guarde a todos. Todos los días recibiendo la palabra. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante.